Hola, muy buen día, bienvenidos a Temas de Familia, 10:31 minutos de la mañana y como siempre, es momento de abrir las puertas de este programa, hoy martes de niños y bebés. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Lía Camacho. Ella es terapeuta ocupacional y especialista en trastornos en el proceso cognitivo y de aprendizaje de nuestros hijos. Bienvenida a Temas de Familia, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que nos esté acompañando hoy para hablar precisamente de un trastorno que es muy común hoy en día, más común de lo que pensamos y que a veces no se sabe determinar muy bien, y es la hiperactividad. ¿Qué podemos decir sobre la hiperactividad? ¿Qué es la hiperactividad? Bueno, la hiperactividad es un trastorno de la conducta que normalmente se diagnostica o se evidencia después de los 5 años. Hoy en día, muchos especialistas de repente en los niños donde su comportamiento, los problemas de conducta son muy marcados, la logran diagnosticar pues con anterioridad, pero normalmente es después de los 5 años donde podemos determinar si un niño es hiperactivo o no hiperactivo. Pero para poder identificar la hiperactividad es importante que el especialista, no el psicólogo, ni el terapeuta ocupacional, ni el fonoaudiólogo, es quien establece un diagnóstico de hiperactividad. ¿Quién establece un diagnóstico? Los especialistas como neuropediatras, psiquiatras infantiles, son los que deben determinar si un niño es hiperactivo o no es hiperactivo, y con todas las ayudas y los métodos diagnósticos, porque hoy en día se ha vuelto el común de que todos los niños son hiperactivos y eso es completamente falso. Okay. Eso es lo que vamos a aprender a desarrollar aquí, aprender a determinar además. Pero vayámonos al común, ¿no? Yo como mamá, y sé que ustedes en su casa también se van a sentir supremamente identificados con esto de lo que vamos a hablar a continuación. Llega un momento en la tarde cuando llegamos de trabajar y estamos en familia y aquel niño empieza a correr, a gritar, a hacer, a tirar, a partir, a hacer de todo, a llamar la atención, y nos salimos un poquito de las casillas, ¿verdad? A veces decimos, ¿qué pasa con esta hiperactividad de nuestros hijos? ¿Cómo aprender a determinar esto? ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cogemos la chicleta y le damos? ¿Cogemos el cinturón y le damos? ¿O lo cogemos y lo sentamos en una esquina? ¿O le damos pan pan como normalmente o coloquialmente lo decimos? ¿Qué actitud debemos de tomar? Porque nos salimos fácilmente de nuestras casillas y lo que hacemos es agredir o incentivar más precisamente esa actividad que tienen nuestros hijos. Exacto, como te decía ahorita, no todos son hiperactivos, hay niveles de sobreactividad en los niños, es decir, el niño que está en búsqueda de experiencias todo el tiempo y que de repente no son proporcionadas. ¿Por qué el niño específicamente cuando llega el papá es donde de pronto lo vemos más inquieto? Porque precisamente tú lo has dicho, está llamando la atención durante ese tiempo ausente en que el papá no está. Hay papás que llegan a sus casas y no han visto en todo el día a su hijo, y en vez de pronto acercarse a él y decirle, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? No, automáticamente van a cosas específicamente de la casa, se encierran en su cuarto, no le prestan atención al niño, y obviamente el niño no te va a manifestar por su condición de niño, él no te va a decir, mami, préstame atención, no te lo va a hablar, él simplemente con sus actos es que lo va a demostrar. Entonces es importante que tengamos de repente en cuenta eso, o sea, no que por el hecho de que sean niños pasamos por encima de ellos, porque ellos captan y se dan cuenta absolutamente de todo. Bueno, hablemos un poquito de la historia de la hiperactividad. Tengo entendido que fue descubierta, por así decirlo, en 1902 aproximadamente, por un señor apellido Steele, y que empezó a ver en niños ciertas conductas diferentes a las normales en esa época, como un poco destructivas o autodestructivas, ¿verdad? ¿Cómo fue evolucionando eso? ¿Cómo se fue desarrollando hasta nuestro tiempo, hasta nuestros días, hasta ya aprender a diagnosticar, y no simplemente lo que hablábamos en este momento, de niños excesivamente activos o con ganas de explorar y de conocer, y que son niños y tienen y necesitan ese espacio también, allá ser una patología autodestructiva donde el niño tiene ciertas condiciones específicas que hacen que el neuropsiquiatra o el psiquiatra infantil determine que es un niño hiperactivo? Bueno, normalmente estos niños cuando son diagnosticados con trastorno de hiperactividad es porque hay unas sustancias en el cuerpo
y aquí específicamente en la hiperactividad se bajan los niveles de dopamina. Eso hace que de pronto el niño no pueda regular las actividades que hace o en la forma en cómo se manifiesta. Entonces hay unas características específicas de los niños hiperactivos y son aquellos niños que no culminan las tareas que les proponen. Yo la invito, doctora Lía, a decir esas características específicas después de la siguiente pausa para comerciales. Si son hiperactivos porque no terminan su actividad, o porque si son autodestructivos, o porque son desobedientes, o porque son muy groseros, todas esas cualidades específicas, por así decirlo, pues vamos a determinarlas después de la siguiente pausa para comerciales. Les quiero recordar que ustedes pueden enviar mensaje de texto al 7788 con la palabra belleza, y así van a recibir consejos muy prácticos, muy útiles además de parte de todo el equipo de Telecaribe y de temas de familia, precisamente de belleza. Recuerden, código 7788 con la palabra belleza. Antes de irnos para comerciales, también quiero dar un mensaje muy especial a un fiel televidente de temas de familia. Muchos saludos a los abuelos de Breiner, quien nos sigue todos los días, al señor Antonio y a la señora Amine. Un abrazo gigante de temas de familia y por supuesto de su nieto Breiner. Ahora sí, pausa pequeña para comerciales y ya regresamos. Sí. Listo, muy bien, seguimos en temas de familia. Hoy martes de niños y bebés, recordándoles que estamos hablando un tema muy interesante, que es la hiperactividad. Hiperactividad de nuestros niños, y quedamos antes de la pausa para comerciales con la doctora Lía Camacho, terapeuta ocupacional, que nos está acompañando en el día de hoy, a hablar sobre esos comportamientos específicos que nos indican a nosotros que realmente sí son niños hiperactivos. ¿Cuáles serían? Bueno, hay varias características cuando los niños se les asigna una tarea, la empiezan y la evaden en el momento, porque tampoco podemos confundir. Hay niños activos que no necesariamente son hiperactivos y que a veces de repente no culminan sus tareas, pero con el hiperactivo es el niño que muy poco tiempo, o sea, tiempos de 5 minutos en el desarrollo de las actividades es demasiado para ellos. Entonces son niños que van en sus tareas, son niños que se autoagreden, son niños que frente de pronto al trabajo con otros niños o al deporte con otros niños no aceptan las reglas, no aceptan las normas del juego, no respetan los turnos de los compañeros, tienen dificultades en el sueño, tienen trastornos en el sueño, tienen dificultades en la alimentación. Entonces, por eso es importante que cuando de pronto los padres de familia en la casa detectemos signos en que algo de nuestros niños no está bien en cuanto a su comportamiento, es importante que sea llevado donde un especialista. Después de que está diagnosticado por los especialistas que hemos dicho en el transcurso del programa, que deben ser quienes diagnostican efectivamente que ese niño tiene una hiperactividad o padece de hiperactividad, ¿cuál es el paso a seguir? De pronto, no sé, cualquier mamá que nos está viendo que de pronto se siente un poquito identificada, diga, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cuál sería el procedimiento? De pronto con medicamentos o de pronto con alguna actividad física, un deporte, una rutina específica que haga que sin necesidad de darle medicamento pueda ir orientando a ese niño a tener un poquito más de control en sus actividades. Exacto, no todos los niños, a ver, lo que sucede es que lo que hacen los medicamentos es tratar de equilibrar ese nivel de actividad en el niño para que el niño tenga respuestas un poco más adaptativas en el medio. Pero no es, o sea, todos los niños no necesitan de ese proceso. Yo pienso que los papás lo primero que deben hacer es acudir a un especialista, ya sea psicólogo, un terapeuta ocupacional, un especialista en el área de la salud que les pueda de repente brindar las estrategias o realizar una evaluación a estos niños para mirar cuál es el paso a seguir. Lo otro bien importante es que cuando lleven a sus hijos a los especialistas, cuestionen al especialista de por qué mi hijo es hiperactivo, qué está pasando. Es decir, no traguemos en seco. Exactamente, porque muchos especialistas desafortunadamente en una primera consulta que ven al niño 10, 20 minutos ya es hiperactivo y de repente pues es una persona desconocida para él. El niño va a buscar la forma, él sabe a qué lo están llevando y por qué lo están llevando, así no se lo digamos. Exactamente, entonces muchos especialistas pueden confundir este tipo de comportamientos
y sin ningún tipo de método diagnóstico o ayuda diagnóstica, de una vez definir que ya es hiperactivo. No necesariamente, y muchos casos que conozco donde de repente se han equivocado en los diagnósticos que han establecido en estos niños. Y qué dolor tanto para el niño someterlo a una cantidad de actividades para corregirlo, como para los padres saber también que fue diagnosticado injustamente, ¿verdad? Tengo entendido, hablemos un poquito de las estadísticas, doctora Lía. Tengo entendido que aproximadamente un 3% de los niños entre los 5, 7 y 8 años están diagnosticados con hiperactividad, y de esos 3, la mayoría son niños, no niñas. ¿Por qué se presenta más en los niños? Bueno, definitivamente en los niños puede que se presente más, porque tampoco pues los estudios no están definidos en que hay una particularidad, pero el niño maneja niveles un poco mucho más activos, ellos desarrollan otras habilidades mucho más que las niñas de pronto en sus juegos son muy sedentarias, en cambio el niño busca de pronto muchas actividades con experiencias físicas. Entonces, hoy en día, y bueno, y a lo largo de la historia de lo que se ha hablado de la hiperactividad, normalmente diagnostican mucho más a niños, como dices tú, el porcentaje es mucho más alto en los niños que en las niñas, por sus mismos niveles. Dentro de nuestra investigación hemos encontrado unos datos específicos, y si quisiera que punto por punto fuéramos un poco desarrollándolos. Dice indicadores de la hiperactividad. Niños de 0 a 2 años pueden tener descargas clónicas durante el sueño, problemas en el ritmo del sueño y durante la comida, periodos cortos de sueño y despertares sobresaltados, resistencia a los cuidados habituales, reactividad elevada a los estímulos auditivos e irritabilidad. Hablemos un poco sobre esto. ¿De 0 a 2 años? De 0 a 2 años, por eso te digo, normalmente la hiperactividad se diagnostica en edades, niños más grandes, o sea, desde los 5 años hacia arriba, pero sí pueden haber unos signos positivos en niños pequeñitos cuando vemos, o sea, el niño cuando está en esa edad de 0 a 2 años, lo que más hace es dormir y comer, y son juega. Indicadores, por eso mencioné la palabra, porque no es que suceda y sea así por regla de 3, no, son indicadores. Pueden tener trastornos del sueño por cualquier otro motivo, ¿verdad? Exacto. Porque tienen gasecitos, porque le molesta la sábana que le pusieron, cualquier otro factor puede ser distractor o indicador de eso. Pero de estos que estamos hablando podrían ser indicadores también de hiperactividad cuando ya sean niños más crecidos. Podrían ser indicadores, pero hay que estar como muy pendientes de cómo es el desarrollo del niño. O sea, cuando el niño nace, ellos van manejando unas conductas, entonces unas rutinas, entonces hay que ver en qué momento estas rutinas empiezan a cambiar. Cuando empiezan a cambiar son signos de alerta donde los papás debemos estar muy atentos y muy pendientes para inmediatamente buscar la ayuda necesaria. Y ser un poco más preventivo que solucionar en el momento cuando ya las cosas están un poco avanzadas, ¿verdad? Exacto. Pasemos ahora a niños de 2 a 3 años, y dice lo siguiente: inmadurez en el lenguaje expresivo, actividad motora excesiva, escasa conciencia de peligro y propensión a sufrir numerosos accidentes. ¿Qué sucede? Que como el niño va creciendo, él va desarrollando muchas más sus habilidades, entonces se nota más. Son como arriesgados también, exacto, ¿no? Entonces el niño que tú lo ves en el parque, que se sube en un árbol, que tú lo quieres coger, que sale corriendo sin importar, es más temor para el padre de familia, te vas a caer, cuidado tal cosa, y de repente el niño en ese momento no está teniendo esa conciencia de peligro, por lo que te digo, o sea, son arriesgados y como han desarrollado las habilidades se sienten un poco más seguros de subir y bajar. Pero pienso aquí como abogada del diablo, no sé, como mamá, que es que muy pocos son los niños que tienen conciencia del peligro, es decir, ellos son más intuitivos y más por reflejo y por querer experimentar y desarrollarse como seres humanos que están evolucionando, a saber, hombre, que si se tira de aquí se va a golpear y de pronto se parte algo, ¿verdad? Porque no tienen mucha conciencia, eso es muy generalizado. Exacto, sí, así es. Ok, pasemos entonces a los niños de los 4 a los 5 años, problemas de adaptación social, desobediencia y dificultades en el seguimiento de normas. Hablemos sobre esas. Bueno, son niños que ya en su etapa escolar, básicamente en la etapa escolar es donde se ve con mucha más frecuencia la remisión de estos niños. ¿Por qué? Porque en la etapa escolar es donde ellos empiezan a marcar normas, tiempos dentro del aula de clase, entonces son niños que no respetan la autoridad, que se levantan constantemente del puesto de trabajo, que las actividades que les indica el profesor no las siguen, entonces obviamente son niños que empiezan a generar problemas dentro de esa dinámica escolar. Bien, y ahora pasemos a los niños de 6 años en adelante, que como nos acaba de decir hace un rato,
A partir de estas edades es que se puede diagnosticar específicamente que ese niño sí sufre de hiperactividad. Dice impulsividad, déficit de atención, fracaso escolar, comportamientos antisociales y problemas de adaptación social en general. Estos son los niños que de repente vemos con frecuencia que no pueden culminar bien un proceso de aprendizaje porque esa dificultad les impide que se puedan desarrollar bien dentro de ese contexto. Entonces son los niños que hoy en día vemos que tienen que ingresar en un proceso de rehabilitación con estrategias como modificación de conducta para que puedan desarrollar sus actividades y que necesariamente necesitan de espacios pequeños para poder ser manejados. ¿Cómo empezar a autorregular eso? Es decir, cómo el niño, porque ya entre 6 y 7 años, que es cuando se diagnostica, son niños que ya tienen conciencia de muchas cosas, son niños que ya se defienden por sí mismos, son niños que ya tienen un lenguaje determinado, son niños que ya han ido adquiriendo una personalidad muy, pero muy definida a esa edad. ¿Cómo empiezan o cómo pueden empezar ellos a autorregularse? A saber que su comportamiento es un comportamiento autodestructivo y que a partir de ahí deben empezar a cambiar. Bueno, es difícil que un niño con hiperactividad logre inicialmente en esa etapa de diagnóstico autorregularse, o sea, no son capaces de autorregularse ni de autocontrolarse, necesitan de la regulación externa, necesitan de un apoyo externo. Un poco, perdone que le interrumpa, un poco inmaduros para la edad que tienen, ¿se podría decir? De pronto por su misma dificultad en cuanto a su comportamiento y sus niveles de actividad es algo que se les sale de las manos, o sea, ellos no son conscientes de qué es lo que está sucediendo, simplemente reaccionan, hacen, pero no son conscientes de qué. Entonces necesariamente estos niños necesitan de procesos de autorregulación externa y autocontrol externo con todo un equipo de profesionales. Muy bien, vamos a hacer una siguiente pausa para comerciales. Recuerden enviar al código 7788 la palabra belleza y recibirán consejos muy prácticos, muy útiles y muy necesarios de belleza de parte de todo el equipo de Temas de Familia. Código 7788 con la palabra belleza. Regresamos en minutos. Bien, pocos minutos nos quedan ya en el último segmento de Temas de Familia, hoy martes de niños y bebés, hablando sobre la hiperactividad. Y hay algo que me interesa muchísimo como mamá, como miembro de una familia, como una persona que quiere mantener un núcleo familiar óptimo en el crecimiento de nuestros niños y como adulto también, ¿verdad? Y pienso que también es el deber y el mirar de cualquier adulto o padre de familia que nos esté en este momento siguiendo. Y es, ¿qué debe hacer el padre de familia? ¿Qué debe hacer el núcleo familiar cuando ya ese niño está diagnosticado con hiperactividad? ¿Cuál debe ser el desarrollo de ellos? ¿Cuál debe ser su conducta? Y de pronto, ¿cuáles serían esas consecuencias de una familia o de un núcleo familiar que tiene un niño diagnosticado con hiperactividad? Bueno, definitivamente es bien importante el trato que esta familia le vaya a dar al niño, porque normalmente los papás se desesperan. Entonces, los procesos comunicativos que utilizan dañan al niño. Entonces, todo el tiempo están, es que no me lo soporto, es que no. Entonces, tenemos que empezar con eso, o sea, tenemos que empezar, yo pienso que los padres de familia deben asistir a ayuda terapéutica cuando sus niños son diagnosticados con hiperactividad. ¿Por qué? Porque de esta manera les van a dar pautas de manejo de ese niño, porque normalmente son niños maltratados y la familia, como tú dices, se vuelve un caos completo porque el padre quiere que el niño haga lo que en un momento determinado ellos están exigiendo para él. Pero no es algo que el niño quiera hacer porque es que él quiere hacer, es porque tiene una dificultad y debemos ayudarlo. Entonces, pero no es culpa de él. No es culpa yo pienso que eso hay que dejárselo muy claro a los televidentes, que no es culpa del niño. En su proceso de desarrollo se fue generando de esa manera y lo importante es ser muy preventivos, que yo creo que es el lema que tenemos aquí en Temas de Familia, siempre buscar la prevención. Y si desafortunadamente ya está avanzada la patología, pues buscar la ayuda necesaria en el momento indicado, pero tienen que tener muy claro, padres de familia, que no es culpa de los niños. Exacto. Y que no hay que rechazarlos, pero tampoco sobreprotegerlos. Exacto.
que hay que tener también autoridad y reglamentos para él si se quiere salir adelante en ese proceso, ¿cierto? Exactamente. Entonces, lo importante es empezar con, o sea, modificar la conducta, y la conducta se modifica desde el mismo ejemplo que dan sus padres y cómo este niño lo está recibiendo. Entonces, es mucho más beneficioso para este niño cuando está haciendo algo, que en vez de que el papá se ponga a gritar o la mamá a gritar, a regañarlo todo el tiempo, se acerque, lo abrace fuerte, porque son niños que requieren de estímulos muy fuertes para poder autorregularse. Entonces, es mucho más beneficioso que el padre de familia se acerque, lo abrace: mi amor, ¿qué te está pasando? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar? Esto no lo debes hacer. La comunicación juega un papel bien importante, y si el niño tiene sus normas y reglas claras en su casa, muy seguramente esto va a tener un mejor manejo. Pero la sugerencia primordial es que acudan a un apoyo externo donde trabajen toda la parte de modificación de conductas. Hay muchas estrategias, la economía de fichas. Tú haces esto y te ganas tantas fichas, y esas 5 fichas equivalen a una salida a cine, equivale a la ida al parque, al helado que te quieres comer. O sea, hay que empezar a negociar, y como normalmente lo hemos estado conversando. Y así se les enseña a negociar también para una vida futura. Exactamente, y como normalmente son niños ya grandecitos, son niños que entienden, porque su problema, o sea, el hecho de que sea hiperactivo no quiere decir que es que el niño no te pueda entender y te pueda comprender qué es lo que tú quieres hacer con él o cómo lo quieres ayudar. Ellos entienden y comprenden. La mayoría de estos niños hiperactivos son muy inteligentes y son muy selectivos. Lo que me interesa lo hago muy bien. Y prefieren hacer lo que quieren en el momento y no lo que deben. Ahí es donde hay que hacer el cambio, ¿verdad? Exacto. Muy bien. La importancia de las reglas, que lo acabo de decir hace un ratico y quisiera recalcarlo antes de cerrar el programa. La importancia de las reglas, de tener pautas, de tener un horario establecido, de hacerlo cumplir precisamente esas reglas y esos deberes por encima de lo que quieren. ¿Cuál es la importancia de eso? Estas reglas hay que establecerlas desde temprana edad, desde muy temprana edad, porque los papás a veces creen que porque están pequeños todavía no les ponemos reglas claras, y en los niños es importante que las reglas sean claras desde el mismo momento. Y otra cosa bien importante, entre papás no nos debemos desautorizar. Tanto la mamá es autoridad como el papá es autoridad, porque muchos papás utilizan como estrategia para los niños: cuando venga tu papá le voy a decir qué, y se están desautorizando. Entonces, obviamente, cuando la mamá quiera jugar un papel importante dentro de esos procesos, no hay respeto. Muy bien. Tipsitos muy claves para nuestros televidentes, tipsitos específicos tanto si son padres comunes y corrientes que tienen hijos que no están diagnosticados, como aquellos que sí, ya tienen niños diagnosticados con hiperactividad y que se sienten identificados con el programa que hemos realizado en el día de hoy. Normas claras, reglas claras, buenos procesos de comunicación, establecimiento de pronto de organización en las actividades. Cuando estamos comiendo, es comiendo, no comiendo y viendo televisión. Todas las actividades que desarrollamos a lo largo del día tienen su tiempo y tienen su horario específico. Entonces, no mezclar varias actividades en una. Verificar que en el momento el niño en que se va a sentar a hacer una tarea tenga todas las herramientas disponibles. Verificar que antes haya ido al baño, que se haya comido una merienda, para evitar que el niño empiece a evadir esa actividad que va a hacer. Ay, es que no, se me quedó el sacapuntas, se levanta del puesto, se me quedó el lápiz, se levanta del puesto. Entonces, es bien importante que desde temprana edad establezcamos normas, rutinas, reglas claras, horarios claros, una buena comunicación y un buen manejo del tiempo. Ok, eso es la parte preventiva, pero en la parte ya, cuando ya están diagnosticados, cuando ya tienen esta patología y que tienen que seguir efectivamente lo que el especialista les está diciendo, y que tiene que haber un complemento también en la parte psicológica para los padres de familia, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, mis recomendaciones es que necesariamente estos niños necesitan del apoyo externo, es decir, del apoyo en procesos de rehabilitación por varios profesionales como el psicólogo, el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, de acuerdo a la necesidad de cada niño. Que no abandonen estos procesos, porque estos procesos es algo que lleva tiempo y es algo que lleva continuidad, y si nosotros queremos ver niños satisfechos dentro de un proceso de aprendizaje, necesariamente se necesita de la ayuda externa.
y obviamente todo lo que es aprender a manejar a este niño, o sea, aprender a conocer a nuestro hijo, a entenderlo, a tolerarlo, a tener paciencia para poder darle un buen proceso. Y yo pienso que brindarle mucho amor es fundamental. Exacto. A veces nos exasperamos, nos salimos de nuestras casillas y hacemos más daño con nuestras acciones que lo que realmente está diagnosticado nuestro hijo, ¿cierto? Así es. Muy bien, doctora, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Temas de Familia. Un placer tenerla en nuestro espacio. Quisiera hacer una invitación para el próximo martes, donde vamos a desarrollar un poco más también la parte del trastorno, pero quisiera también, y sabiendo que es su especialidad, lo fundamental que es el juego dentro del proceso de desarrollo de los niños teniendo trastornos también. ¿Nos acepta la invitación? ¿Nos acompaña el próximo martes? Claro, sí, con mucho gusto. Claro que sí, muchas gracias por estar con nosotros. Un teléfono para aquellas mamás y papás y adultos que nos están viendo, que de pronto se sienten identificados y quieren conversar un poco más. Ok, 300-834-4854. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes también mil gracias por acompañarnos hoy en Temas de Familia. Sigan con el show de Ley Martin y toda la programación de Telecaribe. Mañana miércoles de consulta los esperamos sin falta, 10:30 de la mañana. Feliz día. Chao.